Entonces les decía, estas respuestas poco adaptativas ante la pandemia nos va a llevar a tener mayores conflictos emocionales, ¿sí? Mayores conflictos que tal vez perduren incluso después de la pandemia. Y eso es un factor que nosotros podemos impedir. ¿A través de qué? A través de hacernos conscientes de lo que estamos sintiendo, a través de sernos conscientes de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y darles una canalización sana, ya sea con algunos factores que les voy a dar a conocer, como a lo mejor hacer ejercicio, como a lo mejor hacer un tiempo fuera, como el decir, ¿sabes qué? Estoy muy asustada, estoy muy enojada y prefiero mejor salirme un rato, a mejor si tengo patio o un ratito a la calle sin ponerme en riesgo, porque necesito un tiempo fuera. Además de esto, va a haber situaciones también de confusión, de desorientación, por supuesto de miedo, de pánico, de abuso, puede ser que incluso de abuso de sustancias, de desesperación, lo que habíamos visto, insomnio, ansiedad, tristeza, aburrimiento, apatía, desinterés, soledad y sentimientos de injusticia. Considerar que lo que estamos viviendo es injusto, que por qué nos tenía que tocar a nosotros. Pero siendo honestos, yo les puedo decir que mientras tengamos vida, vamos a seguir pasando situaciones de estrés, vamos a seguir teniendo situaciones de crisis y no se van a terminar. Por eso decimos que nuestros padres, que nuestros abuelos son las personas más sabias. ¿Por qué? Porque han pasado tal vez 10 situaciones más críticas a las que yo he vivido. Entonces, es necesario aprender a tener respuestas más adaptativas. ¿Como cuáles? Creo que tenemos una pregunta. Voy a darle lectura a la pregunta. Y bueno, la pregunta dice, ¿qué se puede hacer cuando los papás no cuentan con las herramientas para acompañar a sus hijos pequeños? Ok, es una pregunta muy, muy importante. Pienso que hacia dónde vas es, ¿qué pasa si no cuento con las herramientas emocionales, no? ¿Qué pasa si desde mí no tengo los recursos suficientes? ¿Cómo entonces voy a poder apoyar a mis hijos? Y ahí podríamos hacer dos pautas. Una, poder pedir apoyo emocional, ¿no? Poder pedir algún consejo profesional, psicológico. Y por el otro lado, sí, como adultos podemos hacer estos tiempos fuera con actividades bien sencillas de, ¿sabes qué, hijo? Permíteme un momento, salgo, respiro 2, 3 veces profundamente, empiezo a traer a mi mente pensamientos más positivos de, estoy mal, pero sé que voy a estar bien, me empiezo a tranquilizar, respiro una y otra vez, y entonces regreso y simplemente tengo que ser paciente. Simplemente tengo que darle la mejor mirada de la situación a mi hijo. De si él tiene algún problema, si la pregunta va hacia si no tengo los recursos para apoyarlo porque a lo mejor ya tiene un problema, entonces ahí habría que ver también la misma línea. Si necesito apoyo profesional, ¿dónde lo busco? ¿Cuándo lo busco? O bien sí, para conocer el problema, empiezo a tener cierto acercamiento, ciertas aproximaciones sucesivas. Quiere decir que a lo mejor no me lo va a contar de primera mano, pero yo me acerco, le hago el desayuno, hijo, ven a desayunar. A lo mejor no soy invasiva con él, sino más bien me convierto en una mamá más paciente, pero muy vigilante, muy alerta de lo que le está pasando. Y entonces, cuando hemos ganado un poquito más de confianza, poder decirle, a ver, hijo, yo te he visto triste, yo te he visto desesperado, platícame. Y eso de entrada, el que lo pueda externar, va a abrir la posibilidad de liberar la angustia y va a abrir la posibilidad de sentirse acompañado. Eso es fundamental y es algo muy importante que ustedes como padres pueden hacer.
Por otro lado, también darles, si están en casa, no han tenido contacto con nadie y están al resguardo de sus hijos, darles un abrazo. Darles un abrazo, decirles que todo va a estar bien, que se tranquilicen, que nada va a pasar, que nada les va a pasar, dependiendo también la edad de sus hijos, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Y entonces yo les decía, es necesario poder tener una respuesta más adaptativa hacia esta situación de pandemia. Es necesario comprobar que nuestros recursos están ahí, que nuestra fuerza interna nos va a dar para salir de esto y ver la situación como una oportunidad que me ha dado tiempo para descansar, que me ha dado tiempo para estar en casa, para aprender cosas nuevas, para ver series, para ver películas, para cocinar cosas diferentes, si es que tengo el ánimo de hacerlo. Si no, también puedo dedicarme a ser ama de casa o a estar en el hogar, no sé si papá no va a trabajar y se queda en casa, a apoyar en las labores del hogar y y darse estas oportunidades de rolar los turnos, ¿no? Hoy tú descansa, hoy yo me hago cargo, hoy yo descanso y tú te haces cargo. Es decir, no sentirnos solos en la situación, sino estar acompañados en familia, concentrarme en lo que sí tengo. ¿Qué sí tengo? Tengo una familia, tengo a mis hijos, tengo a mi esposo, o a lo mejor no tengo a mi esposo, estoy en un proceso de separación. Bueno, pero estoy yo, estoy sana, están mis hijos, están mis padres. Vaya, no estoy sola y hay mucho que agradecer. Darme tiempo para mí mismo, darme tiempo para un baño que me haga sentir consentida, ser más ser más amigo de mí. Es decir, no es momento para criticarme, para rechazarme, para alejarme de mí mismo, de mis sentimientos, de mis emociones, sino al contrario. Es momento para reconciliarme y para estar en paz conmigo. En esa situación es necesario para poder empezar a recuperarnos de las crisis. Si es que llegamos a vivir una situación de crisis, es necesario partir de nuestras memorias y decir, a ver, yo podría decir, a ver, Marisol, ¿recuerdas cuando estabas en esta situación, con este problema, y recuerdas cómo lo superaste? ¿Recuerdas las situaciones tan difíciles que has tenido que enfrentar? Problemas económicos, el cáncer de un familiar, muertes de familiares muy cercanos, cambios de residencia, el desempleo, la separación de los hijos, alguna situación de infidelidad, una enfermedad de alguien que amamos, el que hayamos vivido en familia una situación de extorsión, una situación de secuestro. Ya enfrentamos terremotos, ¿no? En el 85, en el 2017, ya pasamos por la influenza, hemos pasado por huracanes, por tormentas. Es decir, nuestra vida no se detiene ni se va a detener porque ahora existe el COVID. Nuestra vida va a continuar. Y por más que nos resistamos y decir, es que quiero una vida normal, finalmente lo importante es concentrarnos en que tenemos una vida y que esa vida nos va a ayudar a superar las situaciones como otras tantas que hemos superado y nos va a ayudar a salir fortalecidos de esta situación del COVID. Por eso, algo muy importante que yo le agradecía al doctor Narváez, que yo le preguntaba, oye, ¿y si tú le pudieras dar un mensaje a la gente, qué le dirías? Y él de forma muy atinada me decía, tener claro nuestro objetivo, no olvidar nuestro objetivo, tener nuestra meta muy en claro. ¿Y cuál es nuestra meta? Sobrevivir. Mi meta es que yo sobreviva, que mi familia sobreviva, que superemos esta crisis de pandemia, que salgamos fortalecidos y que transformemos este periodo histórico que me tocó vivir, que lo voy a transformar en un recuerdo y que voy a decir, no hombre, esto ya no es difícil. Cuando me tocó vivir el COVID, eso sí fue difícil. Entonces, va a ser parte de nuestra memoria siempre y cuando, ¿qué tenemos que hacer? Seguir las indicaciones sanitarias. No es momento para bajar la guardia.
no es momento. A pesar de que ya esté desesperado porque estoy encerrado, a pesar de que extraño el cine, extraño salir a la calle, extraño ir al parquecito, etcétera. A pesar de eso, no voy a bajar la guardia, por lo que más me importa es mi objetivo, que es sobrevivir, comprender que estamos en una situación compleja, difícil, sondear constantemente la salud de nuestros familiares. Y esto hacía énfasis tanto el doctor Narváez como la doctora Azuani de saber si yo tengo un familiar enfermo porque ya presenta diabetes, porque ya presenta hipertensión, porque tiene una enfermedad crónica. Ok, asumo mi responsabilidad como hijo y lo apoyo. ¿De qué manera lo voy a apoyar? Asegurarme que tenga su medicamento, asegurarme que esté comiendo de forma sana, asegurarme que se sienta seguro, tanto emocional como físicamente, y ayudar a propiciar el autocuidado. Y es bien importante esto porque hemos crecido aprendiendo que no importa si nos enfermamos, que no importa si comemos con las manos sucias, que no importa si acabo de ir al baño y me echo mis tacos. O sea, hemos aprendido así, pero este momento de situación del COVID nos invita a decir, oye, espérate, o sea, disfrutas bien padre tus tacos, pero luego tienes 2, 3 días de diarrea y eso no está bien, eso no es sano. Incluso hasta tienes que faltar al trabajo porque no puedes salir del baño. Entonces, necesitamos ser más responsables con mis cuidados y enseñarles a nuestros hijos a ser cuidadosos, a seguir las medidas de contingencia. Y estos cuidados no se van a acabar mañana, no se van a acabar pasado mañana. Estos cuidados necesariamente van a tener que estar durante toda nuestra vida. Se tiene que hacer un estilo de vida diferente donde tengamos que aprender a ser más responsables con nuestra salud. ¿Por qué el área de urgencias siempre está llena? Porque somos muy inconscientes con nuestra salud, sin dejar de lado que hay situaciones que lo ameritan y que son muy graves, ¿no? Entonces, vamos a responder otra pregunta. Bueno, dice Delia Martínez, creo que me he tranquilizado, estoy bendito Dios protegido por él, pero el primer mes sí fue horrible, todos los días lloraba. Cuando voy al súper me estresa que las personas no respeten la distancia, ¿qué debo hacer para tranquilizarme? Eso sí, me estresa salir o dejar entrar alguna persona ajena a casa. Bueno, igual es bien importante y qué bueno que lo mencionas, Delia, porque claro que el salir estresa, ¿no? El salir a ir al súper estresa. En estos días tuvimos que ir al súper mi esposo y yo, y una señora se enojó porque sintió que yo estaba muy cerca de ella, ¿no? Cuando estaba a más de 1 metro, pero voltea y me dice, oye, es que respeta, recuerda que es 1,5 metros. Y dije, sí, está muy bien, discúlpame, ¿no? No me percaté. Y entonces como que ella reflexiona y me dice, sí, a mí también me pasa, ¿no? Claro, porque estamos asustados y es normal que te sientas asustada, Delia, que te sientas estresada, pero ¿qué debemos de hacer para tranquilizarnos? Volver nuevamente a aterrizar en ese momento, justo cuando me siento más asustada, ver entonces los factores de riesgo. A ver, ¿estoy con cubrebocas? Sí. ¿Lo tengo bien puesto? Es decir, ¿está cubriendo mi nariz y mi boca? Sí. ¿Me he acercado a una persona a menos de 1 metro, a medio metro? ¿Me he acercado a alguien? No. Ah, ok. A ver, ¿estoy comprando lo que necesito? Sí. ¿Estoy tardando 3 horas en el súper? No. O sea, ya compro esto y salgo. Es decir, aterrizarme a a cuántos riesgos estoy expuesta de contagiarme hasta que disminuyamos el último riesgo y decir, oye, pues no, pareciera que todo está tranquilo. Oye, ¿la cajera está usando su careta? Sí. ¿Está usando alcohol con gel? Sí. ¿Me lo dieron en la entrada? Sí. ¿Incluso le echaron al carrito? Sí. ¿Me tomaron la temperatura al entrar? Sí. Ah, ok.
Entonces, no va a pasar nada. Voy a hacer mi compra, a lo mejor hasta me despejo un poco de estar en casa eh, y regreso con tranquilidad a mi casa. ¿Por qué? Porque tomé todas las medidas que se me están diciendo del autocuidado. Y si a mí me hace sentirme más segura llevar lentes y llevar una careta, no está de más. Puede ser que nos puedan decir, oye, es que no es necesario tanto. Tal vez no sea necesario, pero a mí me hace sentir segura. Y si a mí me hace sentir segura, está bien, porque yo parto desde mí. Me acuerdo, aquí ya tenemos como 3 litros de gel antibacterial y me acuerdo que fui al súper con mi esposo y yo le dije, oye, hay que llevar gel. Me dice, y como que por dentro pensó, ya tenemos mucho en casa, ¿no? Pero me voltea a verme, seguro vio mis ojos de angustia y me dice, ¿eso te haría sentir más segura? Y yo le contesté, sí. Me dice, ok, entonces hay que llevar más gel. O sea, no importa si no lo uso, pero tengo 5 litros de gel y me hace sentir segura, tengo mis 5 litros de gel. O sea, lo importante es que yo aprenda a identificarme en un lugar seguro que es mi casa y que cuando yo salga, porque es necesario salir, tome todas las medidas necesarias para protegerme, para resguardarme. Tenemos otras 2 preguntas. Bueno, les agradezco sus comentarios. Sí, claro, estresan las medidas de seguridad, exceso de futuro, por supuesto. Sí, por supuesto. Si nosotros identificamos que tenemos cierta debilidad emocional, es necesario atendernos, es necesario hacer algo para fortalecer nuestra autoestima, para fortalecer, para superar nuestros miedos. Es bueno tener temor porque el miedo nos hace ser precavidos, pero si el miedo nos obstaculiza demasiado, si esta sensibilidad emocional hace que pareciera que todo me causa una crisis, que todo me lleva a un colapso, entonces sí habría que atender mi situación emocional para mejorar, para ofrecerme lo mejor a mí misma y para poder ofrecer lo mejor de mí a los que están a mi alrededor, ¿no? Mis hijos, mis padres, mis hermanos. Ahora, dentro de estas respuestas adaptativas, es necesario saber que precisamente si estamos viviendo una situación de crisis, estamos viviendo una situación excepcional, pero es necesario saber que es pasajera, es una crisis global, pero que entre todos se va a superar. Nos hemos dado cuenta que en otros países están a marchas forzadas para investigar lo de una vacuna y en algún momento seguramente va a haber otras medidas que se encuentren para enfrentarla. Nos agarró desprevenidos porque esto es completamente desconocido, pero le hemos hecho frente como a tantas cosas en la vida. También es necesario una respuesta adaptativa a esta situación, es validar nuestros sentimientos, no ignorarlos. Si tengo miedo, si tengo angustia, si tengo tristeza, preocupación, incertidumbre, enojo, es normal que yo lo sienta. Les doy validación. Es normal que me sienta estresada, es normal que tenga periodos de ansiedad, es normal. Valido tanto los míos como valido los de mis seres queridos. Es decir, aquí no vale es que eres una exagerada, es que no te va a pasar nada. Entonces, a ver, yo me concentro en con mis hijos, con mi familia y los valido. Si es necesario darles un apoyo emocional, porque a lo mejor yo veo a mi mamá, yo veo a mi papá, yo veo a mi hijo muy asustado y yo tengo temple, entonces a lo mejor a mí me toca darle esta contención. ¿Qué significa dar contención? Ayudar a que se tranquilicen los demás. ¿De qué manera? Hay varias formas de dar contención. Una, si ustedes están en contacto directo con sus hijos o viven con sus padres y están tomando, si están con sus hijos, darles un abrazo a sus hijos. A lo mejor a sus padres vamos a tener todavía más la sana distancia para protegerlos aún más. Pero darles un abrazo, yo les sugiero incluso, si los están abrazando, si sus hijos son pequeños, eh, ayudarlos
cargarlos en sus piernas como si estuvieran bebés y balancearlos de izquierda a derecha, adelante y hacia atrás. Esa es una medida muy buena de contención. Otra medida de contención para ustedes es hacer lo mismo para lo individual, es decir, yo me abrazo a mí misma, respiro, mantengo un poco el aire, lo suelto y lo vuelvo a hacer. Y tal vez me empiece a balancear y tal vez necesito que mi mente empiece a traer pensamientos como todo va a estar bien, vas a estar bien, tu familia va a estar bien. Esto es darme contención, porque tal vez yo necesito sacar recursos de mí para mí misma, para estar más tranquila. Esta es una forma excelente de hacerlo. Practícanlo. No se sientan como ridículos por darnos afecto. Necesitamos darnos afecto en lo individual para poder dar afecto a los demás. Lo importante es que yo también procure mi salud emocional. Entonces, respiro, pienso que todo va a estar bien y me balanceo. Algo más que podemos hacer es practicar varias veces ejercicios de respiración profunda. Los más ideales y que yo les puedo sugerir es respirar desde nuestro abdomen, llenar nuestro estómago de aire, mantenerlo y liberarlo suavemente. Y por lo menos cuando lo vayamos a hacer, hacerlo 3, 4 veces seguidas, una de otra. ¿Por qué? Porque el respirar ayuda a oxigenar a mi cerebro y eso también va a hacer que me despeje de otras situaciones y que me dé calma. Es como agarrar aire, como lo podemos decir coloquialmente, pero en realidad hay hay todo este reposo también emocional a nivel de nuestro cerebro. Entonces, practiquémoslo. Otra manera, cognitivamente hablando, es confiar y pensar en que nuestros expertos de la salud, nuestros médicos, nuestras enfermeras, las personas de ciencia, de medicina, van a ayudarnos, ¿no? Confiar en ellos, confiar en que van a encontrar cada vez mayores medidas de solución y también empezar a ser altruistas. Dicen que las pandemias ponen a prueba nuestra capacidad de cooperar. Entonces, ya hemos superado otras. Es necesario y hemos aprendido a ser altruistas, a lo mejor dando despensas, a lo mejor dando apoyo para personas que han quedado damnificadas por cuando han perdido sus casas ante el sismo, ante incendios, ante huracanes, tormentas, etcétera. Ahora es necesario de ser altruistas, de tener una actitud de colaboración, empezando con quién, con nuestra familia. Tratemos de proteger a los que más amamos. ¿Cómo? Protegemos a los que conocemos y a los que no. Somos responsables de nosotros y de los demás. De ahí que es necesario que seamos mucho más amables con nuestra familia, que escuchen, que nos demos el tiempo para escuchar a nuestros hijos, para escuchar a los que amamos, para escuchar a mi esposo. Si en el día me quiere decir 10 veces que está estresado por la economía, por la pandemia, por si se llega a infectar, escucharlo 10 veces. Tal vez no necesita que yo le dé una solución, tal vez solo necesita que yo lo escuche. Es momento para ser amables con nuestra familia. Es bien interesante cómo el vivir esta rutina diaria, el trabajar 8 horas, 9 horas, 10 horas y luego llegar a hacer cosas de la casa, pues hace que convivamos 2, 3 horas con nuestros hijos a lo mucho. Y, y entonces estamos muy desacostumbrados a estar en casa con nuestros hijos, a estar en casa con nuestra familia y a estar más conscientes de nuestras emociones. ¿Por qué?
porque una forma de desplazar lo que sentimos y de ignorarlo es a través del trabajo, es a través del quehacer, es a través de las actividades. Si yo tengo más tiempo para estar pensando, también voy a tener más tiempo para experimentar mis emociones y mis sentimientos. Entonces, tal vez un buen momento para atenderlos, para estar más fortalecido, para superar situaciones difíciles que aún están no resueltas, tal vez. También es necesario, creo que esto es una recomendación que se nos ha dado por todos los medios posibles y en muchos videos que ustedes puedan ver de recomendaciones médicas, mantener una rutina diaria. Es decir, tengo un horario en el que yo me levanto, en el que yo me aseo, en el que yo como saludablemente, en el que yo hago cuestiones laborales y en el que yo duermo. Al parecer, estar en casa ha sido un conflicto con la regulación de nuestras actividades. ¿Por qué? Porque desfasamos nuestros tiempos, desfasamos nuestro tiempo de dormir, desfasamos nuestro tiempo de levantarnos, de alimentarnos y demás, y eso provoca estar en un mayor cansancio que nos va a provocar confusión, desorientación. También es importante realizar ejercicio. De verdad, es muy recomendable tanto en la psicoterapia como en la salud. Seguramente si ustedes se han enfermado alguna vez, de cualquier cosa que ustedes puedan a lo mejor recordar, les han recomendado que si tengo diabetes y me dicen, haga ejercicio. Y dices, oye, pero ¿cómo hacer ejercicio me voy a dar para la diabetes? Pues nada más denme la pastilla. O sea, no, porque nuestro cuerpo necesita estar activo. Hacer ejercicio a nivel emocional nos ayuda a tener un pensamiento más creativo. Es un muy buen ansiolítico y es un muy buen antidepresivo. Yo puedo reducir mis niveles de ansiedad, de estrés, de depresión si yo hago ejercicio. Y claro, va a ayudar a mi condición física y eso también va a mejorar mi condición de salud. Y va a favorecer si yo soy hipertenso, si yo soy diabético, me va a apoyar. Ahora bien, es necesario, de pronto, hoy en la mañana que estábamos platicando en un programa de radio en el que nos invitaron a mi esposo y a mí, y decían, es que sabes que nos ha pasado que ya le hemos hecho de todo en casa. Ya pintamos, ya construimos, ya cocinamos, ya modificamos la casa, ya fuimos maestros, fuimos instructores, incluso de entrenamiento para quienes están en alguna actividad física, a lo mejor sus niños. Dicen, ¿y ahora qué? Entonces, ¿por qué tengo que estar saturada de actividades para estar bien? ¿Por qué cuando estoy saturada en el trabajo y luego llego a casa, por qué ruego por un momento para estar en descanso? Ruego por un momento de solo echarme en el sillón y ver un poco de televisión. ¿Por qué ahora que tengo el espacio, que a lo mejor tengo un poco de menos exigencias, entre comillas, porque sé que estar en casa con bebés o con hijos, pues no es ninguna tarea fácil? Pero si yo tengo un espacio de ocio, disfruta ese espacio de ocio, aprende a disfrutarlo. También el aburrimiento nos ayuda a que otras redes neuronales se establezcan en nuestro cerebro. Es decir, también hay redes del reposo. Nuestro cerebro no deja de trabajar. No significa que sea una persona improductiva o floja, como nos lo marca la sociedad actual, de que tenemos que forzosamente ser productivos. No, hay que quitarnos esas etiquetas y relajarnos y decir, ay, a lo mejor tengo mucha ropa que doblar, pero necesito una hora para descansar. Total, a la ropa no le va a pasar nada, a la casa no le va a pasar nada, yo voy a estar bien. Entonces, es necesario aprovechar y disfrutar este tiempo de ocio, porque si empezamos a tener otra vez esta rutina de trabajo, casa, escuela de los niños, recuerden cómo la vivían. Era altamente estresante y deseaban un momento así. Traten de descansar, de dormir de 7 a 8 horas diarias. Esto va a hacer que tengamos menos irritabilidad y va a mejorar nuestra capacidad cognitiva. Es decir,
también va a apoyar a nuestras funciones de orientación, a nuestras funciones mentales. Vamos a estar más atentos para ayudar en la tarea a nuestros hijos. Disfruten esta etapa donde están volviendo a ser estudiantes en compañía de sus hijos. Hay quienes están haciendo de maestros de inglés. Bueno, aprovechen para repasar el inglés. Aprovechen también para leer con sus hijos o, si no, para hacer algo que les provoque descanso. ¿Ya? Es necesario dormir de 7 a 8 horas diarias. Algo fundamental y que es necesario que tratemos de evitar es la sobreinformación. ¿Ja? Es decir, si nosotros estamos constantemente viendo noticias trágicas, noticias fatalistas de esta pandemia, claro que la televisión nos va a ofrecer noticias todo el día, porque es lo que estamos viviendo, porque es algo importante, porque es algo urgente. Sí, pero yo elijo qué ver. La sobreinformación me va a aumentar la sensación de miedo y de ansiedad. Y médicamente puede producir algo que se llama negligencia de la probabilidad. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que yo esté en casa, de que he tomado todas las medidas, de que vaya, no tengo un factor de riesgo, pero por ver tanta información de situaciones fatalistas como si recuerdan lo que pasó en Ecuador, ¿no? Y con los cuerpos quemándose en las calles. Y si nosotros nos saturamos de esta información, vamos a considerar de forma inconsciente, vamos a sentir que tenemos una alta probabilidad de enfermarnos y nos va a poner más en alerta, en alarma, y va a regresar la ansiedad, el estrés o nos va a mantener en periodos más largos de estrés y ansiedad. Entonces, es necesario que evitemos la sobreinformación y más si ustedes se conocen y saben que de entrada son personas muy preocuponas, que de todo se preocupan y ya lo identifican, con mucho mayor razón, no se sobreinformen. Tener mucha información agota nuestra capacidad mental, agota nuestros recursos y por supuesto nos va a dar mayor cansancio, nos va a dar mayor angustia. Solo hay que informarnos lo necesario. Sí es importante estar informados, sí. 1, 2 veces al día y ya, hasta ahí, para que no supere nuestros niveles de angustia. Otro punto importante como una respuesta adaptativa es mantener la comunicación. Sí, tenemos que estar en confinamiento, tenemos que estar aislados físicamente, pero no estamos aislados socialmente. No es un aislamiento emocional. Miren, hace como dos semanas le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Tengo una videollamada con mis amigas. Mis amigas, mis más grandes amigas están lejos y de verdad hacer una videollamada era algo que nunca habíamos hecho. Entonces fue muy confortante, reímos, relajamos, chismeamos, hablamos mal de los maridos, sí, pero eso es mantener esta comunicación con personas que me dan una red de apoyo, una red emocional y que es altamente valioso para mí. Igual, ¿no? Cada que le hablo a mi mamá, que hablo con mis hermanos, que tengo este contacto con ellos, con mi cuñado, con mi concuña, con mis sobrinos, me permite como darme una nueva pila y decir, ay, qué padre, ¿no? No soy un ser aislado. Hay muchas personas para las cuales yo soy importante y hay muchas personas que son importantes en mi vida. Ahora bien, estas prácticas que yo les hablaba, investiguen, somos muy buenos investigando y hay muchas cosas en la red ahora. Bajen videos de relajación, bajen videos de respiración, de meditación y practíquenlos. Asimismo, bajen videos de ejercicio, no sé, de hacer, si quieren practicar incluso yoga o hacer ejercicio como zumba, lo que más les relaje, lo que más les ayude a separarnos de esta situación.
En esta sintonía de ver desde otra mirada la pandemia, quiero volver a enfatizar que es necesario que vivamos las crisis como una oportunidad de cambio. Si nosotros aprendemos de las crisis, al final vamos a ser mejores personas y vamos a poder ofrecer la mejor versión de nosotros mismos con las personas que amamos, porque afortunadamente tenemos vínculos emocionales y seguramente no hay alguien que me pueda decir, es que yo no quiero a nadie, ¿no? Claro que no, estamos en red y tenemos esta gran fortuna de estar cerca de las personas que amamos. Aprendamos en este tiempo a ser seres amables, pacientes, a tener una escucha activa, atender a los demás, a ser más responsables, a ser más empáticos. ¿Con quiénes? Con la gente más cercana. Y esto yo se lo agradezco mucho a mi esposo porque él ha hecho mucho énfasis en esto de qué es lo más importante para ti, qué es lo más importante de este momento para ti. O sea, estar bien, pero también cuidar y proteger a los que más amamos. Entonces, ser responsable contigo mismo ayuda a que tus hijos sean responsables, ayúdalos en el autocuidado, así como cuando les enseñamos, yo aprendí muy bien esto de mis padres, de aléjate de lo que creas que es un riesgo, ¿no? Y me decían, aprendí muy bien a separar situaciones de riesgo de las que no lo eran, gracias a que mis padres me enseñaron a cuidarme, ¿no? Cuando hubo toda esta campaña de ojo, mucho ojo, ¿no? Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Pues ahora hagamos esta campaña de aprende a cuidarte, aprende a ser responsable, aprende a lavarte tus manos. Son medidas realmente sencillas que todos podemos aprender. También es importante que no nos anticipemos al futuro. Vivamos nuestro hoy, agradezcamos nuestro hoy. Nuestro propósito, como ya lo habíamos visto, nuestro propósito tiene que ser el vivir, el disfrutar. Nuestra vida no para. Véanse, empezamos en marzo, ya estamos terminando mayo. Cuando iniciamos un año y de pronto ya estamos en el fin del año, ¿no? Estamos en diciembre y decimos, qué rápido pasó el año. Sí, la vida pasa, la vida no se detiene y finalmente al final de nuestros días va a ser lo que nosotros hayamos aprendido es lo que nos vamos a llevar. Lo que nosotros hayamos experimentado y disfrutado es lo que nos vamos a llevar. Los momentos importantes en la vida. Entonces, hay que aprender y yo los invito a que aprendamos a ser la mejor versión de nosotros mismos para poder dar lo mejor a los demás. Y es bien importante que no olviden que esto también va a pasar, que no va a ser para siempre en el sentido de no siempre lo vamos a vivir con este miedo o con esta angustia, porque va a haber cada vez más soluciones. Confiemos en eso. Y en este sentido les quiero compartir un cuento. A mi esposo y a mí nos gustan mucho los cuentos, sobre todo de Jorge Bucay. Este es un cuento que me ha acompañado desde que yo, desde hace muchos años. Mejor les puedo decir que la primera vez que lo escuché fue como en el 2005, 2006, y que desde esa fecha para acá ha sido algo muy importante en mi vida que me ha ayudado como a enfrentar situaciones difíciles. El cuento se llama, es un cuento de Jorge Bucay, y bueno, el cuento se llama Esto también pasará. El cuento inicia así. Hace mucho tiempo, en un reinado muy, muy lejano, antes de que ustedes nacieran, antes de que nacieran sus hijos, de que nacieran sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, o sea, hace muchísimos años, había un reinado. Y en ese reinado, el rey que vivía ahí, el rey que gobernaba, tenía un problema bastante delicado. Su problema era que había días que se levantaba
de muy buen humor, ¿no? Andaba muy alegre, ver los rayos del sol le fascinaban, escuchar el canto de los pájaros, bueno, le sacaba hasta una sonrisa, lo inspiraba. Ese día era el mejor gobernante. Dejaba salir a los presos, bajaba los impuestos, les regalaba víveres a la gente, les regalaba incluso terrenos, ¿no? Era el mejor rey y todos lo amaban, ¿no? Lo apreciaban esos días. Pero había otros días en que él se despertaba y se despertaba de muy mal humor. Se despertaba enojado, se despertaba ansioso, irritable, desesperado, impaciente. Era un ogro esos días. Entonces, esos días trataba de corregir todo lo que creía en lo que se había excedido cuando andaba de buenas. Subía los impuestos, ejecutaba a personas que estaban presas, les quitaba las tierras. Era un ogro, ¿no? Y todos tenían temor porque llegaran esos días y evidentemente la población pues también estaba muy confundida. Entonces él dijo, seguramente yo tengo un problema, ¿no? Y estuvo investigando y pidió que llegaran los hechiceros, los más grandes brujos, hechiceras, le dieron remedios, comió plantas, comió animales, no sé, hizo de todo, ¿no? Y nada lo ayudaba a mejorar su condición. Hasta que un día llegó un mendigo, ¿no? A su reinado y le dijo, oye rey, yo tengo la solución a tu problema. Y evidentemente el rey en ese momento dijo, a ver, pues dime cuál es, cuál crees que es la solución y dámela, ¿no? Y si no te va a ir muy mal. No, claro que sí. Mire, yo le voy a regalar este anillo y lo único que usted va a hacer es colocárselo todos los días cuando se vaya a levantar y al momento de colocárselo va a leer la insignia que ahí tiene. El rey dijo, pues pareciera que es algo sencillo, digo, no me lo tengo que colgar, no tengo que hacer un ritual, solo es ponérmelo y leer, ¿no? Y en cuanto se fue al mendigo, esa misma noche se colocó el anillo y lo giró y leyó esa leyenda que decía, esto también pasará, esto también pasará. Y entonces comprendió que cuando sus días eran muy alegres y de pronto se sentía extrañado por ser tan amable y tan bondadoso, veía su anillo y decía, esto también pasará. Y le tranquilizaba. Y decía, va a pasar. Y cuando estaban estos días gruñones, que era el ogro, que era como el más malvado de los gobernantes, volteaba a ver a su anillo y decía, esto también pasará. Y lo volví a leer, esto también pasará. Y eso le ayudó a aceptar estas dos condiciones que venían de su naturaleza y lo ayudó a tranquilizarse. Entonces, es bien importante que nosotros podamos agarrar esta parte reflexiva, positiva de nuestro ser y consideremos que así como los buenos momentos pasan y pasan muy rápido, también los malos momentos pasan y pasan muy rápido. Mucho depende de la atención que les demos a unos y a otros, ¿no? Porque a veces a los momentos más negativos, más oscuros, les dedicamos toda nuestra atención y toda nuestra concentración. Y cuando estamos viviendo un momento alegre, de armonía, le dedicamos muy poco aprecio. Entonces, es importante que hagamos una balanza y a que consideremos y reconsideremos. Esto también pasará. Será parte de mi historia. Será parte de lo que yo pueda contar. Mientras, necesito cuidarme, necesito cuidar a los que amo, necesito atender lo que sienten, validar lo que sienten y también necesito tener un motivo y necesito pensar en un propósito eh, que sea vivir y entonces si yo tengo pensamientos negativos todo el tiempo,
transformarlos, en decir, bueno, cuando ya todo esto pase, a lo mejor decidimos hacer una pijamada en la casa de uno de mis hermanos, ¿no? O a lo mejor decidimos ver películas, pero ahora, no sé, nos vamos a acampar a algún lado o, no, o podemos ver películas en la casa del abuelo, no sé. Saber qué va a pasar. Esto también pasará y nos va a ayudar a ser mejores personas. Entonces, aprendamos a vivir de las crisis y aprendamos a que es necesario tener una razón por la cual yo me levante todos los días y qué maravilloso sería que mi razón fuera, este día voy a ser mejor persona, este día voy a demostrarle más afecto a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, este día me voy a divertir. Este día va a ser difícil, pero lo voy a superar. Aprendamos a tener mayores pensamientos positivos y aprendamos a vivir de una forma más positiva en nuestra vida. Y bueno, esto sería lo que el día de hoy íbamos a compartirles. Les agradezco mucho a la Pastoral de la Salud por permitirnos estos espacios que son para ustedes. También dentro de esta misma pastoral estamos brindando atención psicológica gratuita para poderlos apoyar en las medidas de nuestras posibilidades y de sentir, pues no estamos solos, ¿no? Y a lo mejor palabras de ayuda profesional, de contención profesional, tal vez nos vendrían bien en este momento o en estas circunstancias. Entonces, bueno, les agradezco mucho el que hayan permanecido durante este tiempo. Les dejo un abrazo virtual y nos seguimos viendo en la siguiente reproducción, la siguiente semana, que tendremos otro tema que se llamará ya les pasaremos el nombre del tema, pero que va relacionado con estas situaciones del COVID, ¿no? Y con la comunicación y las relaciones que tenemos con nuestra familia. Pues muchísimas gracias a todos por su atención. Que tengan una muy bonita tarde.